At Arizona State University, we've made online education better, smarter, and more personalized so you can go further in your aspiring field. I decided to pursue medicine once I realized that ASU did have the online program for biological sciences. You're still required to learn the same curriculum. You're still being tested on the same content that anyone would be tested on in person. The comprehensiveness of the program prepared me so well for medical school. Explore over 300 programs at asuonline.asu.edu. El intervencionismo siempre destruye lo que finge proteger. Y un ejemplo muy evidente, si es que no tenemos suficientes, es el de la normativa contra los pisos turísticos. El intervencionismo, los políticos se dedican inmediatamente a poner ese chivo expiatorio en algo que tiene un efecto muy pequeño sobre el mercado de la vivienda y, sin embargo, limitarlo tiene un efecto muy importante sobre la credibilidad inversora, sobre la propiedad privada y también, por supuesto, sobre la riqueza que se genera en el país por turismo. Vamos a hablar de todo ello. Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Muchísimas gracias por suscribiros, gracias por dejar vuestros comentarios y muchas gracias por darle un me gusta a este vídeo. ¿De verdad compensa destrozar un sector que es necesario para la dinamización de la economía y que es importante para la creación de riqueza y que atrae inversión con el único objetivo de exculpar a los políticos sobre un problema como es el de la vivienda? Pues parece ser que hay muchos políticos que están empeñados en hacer exactamente eso. La nueva normativa contra los pisos turísticos es un ejemplo súper evidente de cómo se destruye lo que se finge proteger. Una intervención estatal excesiva que consigue lo opuesto a lo que pretende conseguir. Es completamente falso que los pisos turísticos sean un factor que limite el acceso a la vivienda y encarezca la vivienda para los jóvenes y familias. El total de pisos turísticos en España se mueve entre el 1,3% y el 1,5% del total de los pisos. En ciudades donde se supone que hay una enorme tensión por los precios de los alquileres, los pisos turísticos son alrededor del 0,99%, caso de Barcelona, alrededor del 1,5%, caso de Madrid. Estamos hablando de poco más de 17.000 viviendas en todo Madrid dedicadas a pisos turísticos. ¿Qué es lo que ocurre? Incluso en zonas donde el turismo es súper importante, como Canarias o como Baleares, estos pisos turísticos no llegan al 4% del total de viviendas. Por lo tanto, el argumento de que los pisos turísticos hacen que se dispare el precio del alquiler y que no haya vivienda para familias y para jóvenes, etc., es completamente falso. ¿Qué es lo que ocurre en el mercado de la vivienda en España? Lo que ocurre es muy evidente. Se limita el suelo, se le ponen trabas y dificultades a los propietarios, se introduce la inseguridad jurídica y, por supuesto, con todo ello se ahoga la oferta y además se ponen mayores trabas, con lo cual los precios continúan subiendo por encima de la capacidad de pago. Es decir, es una política. No se puede hablar tampoco de que hay un impacto negativo sobre el sector hostelero de estos pisos turísticos. Si veamos los datos del Instituto Nacional de Estadística, el índice de precios del sector de la hostelería ha tenido un desempeño muy positivo y los sectores no tienen ese impacto negativo que nos quieren vender. En ataque a los pisos turísticos se trata, por lo tanto, de la vieja estrategia de toda la vida de utilizar el chivo expiatorio, el enemigo externo, cuando el problema de la vivienda en España viene de falta de oferta de suelo, trabas a la construcción, licencias imposibles de conseguir y una política equivocada que penaliza a los propietarios. Y eso es lo que está haciendo que haya un problema grave de vivienda en España. Ahora, con esto se añade todavía mayor inseguridad jurídica y lo que lleva a retirar los pisos de alquiler no son los pisos turísticos. Lo que lleva a retirar los pisos de alquiler es la inseguridad jurídica que sufren los propietarios.
Esto es importante porque no podemos olvidar que a todas esas trabas se le añade una fiscalidad confiscatoria y extractiva que penaliza la inversión en vivienda y empeora el acceso a la misma. El uso del chivo expiatorio de los pisos turísticos, por lo tanto, es la típica excusa de los políticos que se presentan ante unos votantes desinformados como aquellos que solucionan los problemas que ellos previamente han creado. Es muy importante entender que la política de restringir las viviendas turísticas no solo no garantiza que esos inmuebles vayan a ponerse a disposición en el mercado de alquiler de larga duración, sino que además se ha demostrado en muchos países que lo que ocurre es exactamente lo contrario. El impacto en el mercado de la vivienda es inapreciable, el impacto en precio es prácticamente inexistente y además, obviamente, si en una ciudad como Madrid el 1,5% de los pisos están dedicados a pisos turísticos, pues obviamente no va a haber un cambio radical por introducir esa nueva normativa. Sin embargo, la literatura científica sí nos muestra que hay un impacto severo sobre la seguridad jurídica, la seguridad inversora, la percepción del país como un lugar donde atraer inversión, etc. Y en otros países donde se han implementado estas medidas de eliminar los pisos turísticos, el efecto ha sido contraproducente, inexistente en términos de precio y además con una restricción que perjudica a los propietarios, perjudica a la inversión y perjudica a la seguridad jurídica. El Real Decreto y sus modificaciones que quiere hacer el gobierno, además de tener diferentes derivadas a nivel regional en la que todos los intervencionistas buscan maneras de llevar a cabo su propio uso de ese chivo expiatorio o enemigo externo, en realidad lo que suponen es un nuevo hachazo a la libertad de empresa y al derecho de los propietarios a disponer de su propia vivienda. En muchos casos, el propietario está siendo nacionalizado por la puerta de atrás, con unos impuestos inasumibles y normativas que además limitan la propiedad privada. Es absolutamente evidente que no se puede escapar que esto es un ataque desde el sector político a la propiedad privada. No tiene absolutamente nada que ver con facilitar el acceso a la vivienda. Y hay que ser muy ingenuo si se cree que esto se limita a un pequeño sector. Y por lo tanto, que no importa. ¿Por qué? Porque efectivamente hoy se va a ir contra los pisos turísticos y mañana continuarán con todo aquello que se pueda utilizar políticamente como excusa. Ya está ocurriendo con otras cosas que estamos sufriendo cada día. ¿Qué es lo importante? Todo esto lo que hace es añadir a un problema que ya es evidente, el de la inseguridad jurídica. Genera incertidumbre para los pequeños inversores, genera inseguridad jurídica y además da la imagen de un país que solo acepta a los inversores para expoliarlos a impuestos. La inmensa mayoría de los que alquilan pisos turísticos son familias que simplemente no pueden permitirse 2 o 3 habitaciones en un hotel. Menos viviendas vacacionales implica menos competencia, menos alternativas de alojamiento. El efecto, sea como sea, limitará la llegada de familias de clase media a los países y a España y a las ciudades donde hay una enorme generación de riqueza por turismo. Y eso tiene un efecto negativo sobre restaurantes, sobre tiendas, etcétera, etcétera. Hemos visto ejemplos como Nueva York, como Irvine en California, como Los Ángeles, como Barcelona, en donde el resultado de prohibir los pisos turísticos es absolutamente desastroso, no solamente desde un punto de vista de inseguridad jurídica, sino de además que no tiene ningún tipo de impacto sobre el precio y mucho menos sobre la disponibilidad de vivienda de alquiler a largo plazo. Conviene resaltar también, esto es importante, que en Madrid lo que se llama el Plan Reside busca, aplacar la
voracidad de unos intervencionistas completamente extractivos con un plan que tiene objetivos aparentemente buenos, pero que adolece de grandes factores de riesgo. El primer efecto negativo es que restringe la inversión privada y no plantea un horizonte de cambio para esa medida, es decir, se queda como permanente. Debemos recordar además que el plan Reside afecta a zonas donde la vivienda turística ha contribuido significativamente a revivir lo que es el entorno del barrio y a fortalecer pues el comercio, la hostelería, etc. Es decir, que ha revitalizado muchos barrios desde Lavapiés hasta Usera. Por eso, el plan Reside tiene que ser adaptado con inteligencia para que no tenga un efecto negativo en el turismo de familia de clase media y parejas menos acomodadas, que ha sido esencial para mejorar, dinamizar y desestacionalizar lo que es la llegada de turistas y beneficia a la economía en general. No podemos olvidar, en ningún caso, que el turismo ha sido el factor determinante de la recuperación de España. Muchas regiones viven de él. También hay que defender el legítimo derecho de los ciudadanos a invertir y obtener una pequeña rentabilidad por sus propiedades. No podemos estar atacando ya hasta la utilización legítima de la propiedad para generar una pequeña rentabilidad, porque eso ayuda a que muchos inmuebles se mejoren, haya mayor inversión y también, por supuesto, a que haya mayor dinamismo y mayor crecimiento económico, y eso afecta a la construcción de manera positiva, a todo lo que tiene que ver con las pequeñas empresas alrededor del inmobiliario y, por supuesto, restauración, hostelería, etcétera, etcétera. No solamente estamos hablando de un factor esencial para el crecimiento, sino es clave para entender la economía colaborativa. No podemos estar pensando que vamos a tener un entorno en el que el turismo solamente puede crecer vía la eliminación de todas las opciones que mejoran el acceso de ese turismo a las familias de clase media. Y, por supuesto, es que no hay que preocuparse por el aspecto de la hostelería, que está funcionando estupendamente bien. Estamos hablando de un país que cada día penaliza más la inversión privada, que está penalizando la propiedad privada, en el que se está sufriendo ya la pérdida de capitales. No podemos olvidar que la inversión privada no se ha recuperado desde los niveles del año 2020. Estas leyes no solamente no funcionan desde el punto de vista práctico, sino que trasladan a los inversores la idea de que nuestro país penaliza la inversión y se dedica a utilizar a los inversores como cajeros automáticos. El mercado inmobiliario no ha mejorado nunca en cuanto a acceso a la mayoría de la población a través de la penalización, del ataque al inversor, de la inseguridad jurídica y de la restricción. En los sectores dinamizadores, lo que se tiene que hacer es llevar a cabo un proceso serio de defensa de la propiedad privada, de la inversión y del crecimiento. Y, por supuesto, de ese crecimiento que lo que hace es apoyar además a esa economía colaborativa que fortalece no solamente a los sectores implicados, sino a los tangenciales. Una regulación facilitadora y sencilla, eso es absolutamente esencial, pero no una regulación intervencionista que consigue exactamente lo contrario de lo que finge proteger. Esto es una regulación que lo que consigue es perjudicar a los inversores, perjudicar a los propietarios, dar la imagen de que es un país que ataca a la inversión. Adicionalmente, medidas que lo que hacen es poner muchas más dificultades para que las familias de clase media vengan a nuestro país de visita y consuman y visiten nuestro país. Es increíble, ¿no? Es increíble. No hay ninguna razón para defender la limitación de los pisos turísticos. Ninguna. Desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico y desde el punto de vista del alquiler a largo plazo. El alquiler a largo plazo no aumenta.
no mejora los precios porque los pisos turísticos son muy pocos con respecto al total y el problema no viene de ellos, sino de la limitación de suelo y la limitación de construcción. No mejora la dinamización de los barrios, no mejora la dinamización de la economía, perjudica a las pequeñas y medianas empresas. Todos los factores son fundamentalmente negativos. El intervencionismo siempre perjudica a lo que finge proteger. No lo olvides, que no te engaño. At Arizona State University, we're bringing world-class education from our globally acclaimed faculty to you. Ranked #1 in innovation for 10 consecutive years and #2 among public universities for employability, ASU isn't just ahead of the curve, it's creating new paths to success. Earn your degree from the nation's most innovative university. Online, that's a degree better. Explore more than 300 undergraduate, graduate, and certificate programs at asuonline.asu.edu.